Continuamos con la tercera área temática que tenemos a lo largo del día. Hemos empezado primero por sostenibilidad, hidrógeno. Ahora toca, bueno, si estamos en el ágora de sostenibilidad y descarbonización, pues hablar de descarbonización. Para ello nos hemos traído unas empresas asociadas a la asociación, bueno, pues que nos va a hablar lógicamente de la descarbonización. Tenemos con nosotros a Víctor Varela. Víctor es Head of Marketing de Endesa X. Y bueno, pues nada más que muchas gracias, Víctor, por estar aquí y adelante con la presentación. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. ¿Me escucha? Ah, sí, ahora sí. Gracias, Carlos, a vosotros, ¿no? A la asociación y a Madrid Platform, ¿no? Porque tener un ágora de descarbonización y sostenibilidad ya es un primer paso importante, ¿no? Es decir, que se centre el debate en temas tan importantes para la sociedad y para el mundo empresarial, yo creo que es para agradecerlo, ¿vale? Así que muchas gracias. Bueno, yo lo que quería comentar un poco antes de empezar es, yo traigo una ponencia corta porque me gustaría entrar en debate, ¿no? Y me gustaría que me preguntarais muchas cosas y entrar un poco a charlar sobre lo que es la descarbonización. Yo creo que la descarbonización, ahora lo veremos, es algo que ya no se discute, ¿vale? Y sí es importante explicar muy bien cómo es el camino hacia esta descarbonización, ¿no? Y cómo se puede alcanzar la neutralidad en carbono, porque es algo de lo que todo el mundo habla, ¿no? Pero que cuando nos encontramos ante empresas industriales con una alta trayectoria en el sector, tanto energético como en su propio sector en sí, muchas veces nos encontramos la incertidumbre y los temores que tienen a afrontar ese camino hacia la descarbonización, ¿no? Entonces, para ello, lo que sí me gustaría primero empezar con una visión de qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Qué está pasando en nuestro contexto global desde el punto de vista climático y desde el punto de vista también, pues, de tendencias de las propias empresas y la propia sociedad, ¿no? Para después hablar de qué es la descarbonización, porque todo el mundo entiende la descarbonización de una manera muy general, ¿no? Y yo creo que hay índices concretos que te permiten medir la descarbonización y ver cómo evoluciona esta descarbonización en tus procesos directivos, procesos productivos. Después haremos un foco en cómo se ha de ejecutar un plan de descarbonización, ¿no? Es decir, qué de alguna manera hay que hacer para plantearte una visión y poder terminarla y llevarla a buen puerto, ¿no? Para finalmente, pues, terminar centrándonos en tres ideas, tres conclusiones que nos permitan debatir a todos sobre cuál es nuestro punto de vista en este camino hacia la descarbonización, ¿no? Entonces, partiendo por qué ocurre en nuestro alrededor, yo creo que vamos a centrar el contexto global en el cambio climático, ¿no? Y lo que sí todo el mundo tenemos muy claro es que el cambio climático ya no se discute, es decir, hay muy pocas organizaciones que discuten el cambio climático y además lo vemos constantemente. Estamos viendo sequías temporales, estamos viendo cómo las estaciones cada vez se separan menos y de hecho en el año 2000 estamos un grado con la temperatura media global, un grado superior a lo que estábamos en época preindustrial y si seguimos haciendo las cosas de la misma manera que la estamos haciendo, pues nos encontraremos con estadísticas muy claras de que ese medio grado más o ese grado más que tendría unas consecuencias catastróficas, ocurrirá, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad en general no discute el cambio climático y estamos todos actuando, todos los agentes del cambio estamos actuando para que esto se dé, para que esto no pase, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos actuando, no? Aquí lo que vemos es un poco los principales pasos que se han dado para que hoy estemos concienciados y que se pueda dar un ágora de descarbonización y sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el primer hito importante que ha habido en el camino hacia la descarbonización fue el protocolo de Kioto, ¿no? Aquí me imagino que a todos suena el protocolo de Kioto, pero no sé si todo el mundo conoce que ahí se establecieron los primeros objetivos vinculantes de reducción de emisiones para 37 países, ¿no? Que fundamentalmente son los países industrializados y países a los que se le hacía responsable del calentamiento global. Esto es importante porque eran países que durante los últimos 150 años habían estado emitiendo gases de efecto invernadero a las atmósferas, digamos que con poco control, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí hemos ido evolucionando, ¿no? Y otro hito importante que además toma el control Europa y lo hace con una posición de liderazgo muy importante fue la creación del
régimen de comercio y derecho de emisiones, y esto pasó en el año 2005, ¿no? Aquí, no sé si conocéis este mercado, pero es un mercado que se denomina de cap and trade, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que se eligen unos sectores que son de alta emisión y que no tienen riesgo de fuga de carbono, y esto quiere decir que no tienen riesgo de localizar su producción fuera de Europa, y se eligen unas instalaciones que son unos focos emisores y se le asignan unas emisiones gratuitas, ¿vale? Esas emisiones gratuitas se asignan en base a un benchmark de eficiencia, ¿no? Y lo que se le dice es, señores, vosotros cada año podéis emitir como máximo estas toneladas de CO2. Y además, año a año, vamos a asignaros o vamos a decrecer esa asignación gratuita que os hacemos. Por lo tanto, tendréis que ir al mercado a compensar esas deficiencias que tengáis de CO2 con diferentes mecanismos. Un mercado que es el ETS, que hemos estado hablando antes, mecanismos de desarrollo limpio y después mecanismos de acción conjunta. Pero fundamentalmente vas a mercado a buscar compensar todo lo que te pases en emisiones de efecto invernadero, ¿no? Entonces esto fue un hito importante porque marcó las reglas de un juego para todas las instalaciones o todos los agentes que de alguna manera emitían más gases que lo que se le asignaba por temas de eficiencia, ¿no? Después está el famoso Acuerdo de París, que ha sido ratificado en Glasgow el año pasado, y aquí también un hito muy importante, porque es el que nos ha permitido dar la senda de reducción de emisiones al 2030, al 2040, al 2050, en función de los crecimientos económicos esperados, ¿no? Y en el Acuerdo de París lo que se establece es la obligación de intentar reducir de alguna manera el calentamiento global como máximo a 2 grados, haciendo un especial foco y metiendo medidas adicionales para ese target de 2 grados dejarlo en 1,5, ¿no? En 1,5 grados versus la temperatura media preindustrial, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque a partir de aquí se han ido estableciendo pues targets, ¿no? Targets de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, al 2040. De hecho, lo último que de alguna manera nos ha marcado el target al 2030, que es llegar al menos a una reducción del 55% de las emisiones GEIS, ha sido el Fit for 25, ¿no? 55, sorry, perdona. Y aquí lo que nos ha marcado es que, pues oye, todas las sociedades que estamos emitiendo, pues tenemos que de alguna manera llegar a esa reducción de emisiones del 55%, ¿no? En el 2030. Entonces, todo este contexto ha dado lugar a 3 tendencias claras que todas las empresas están adoptando, pero no solamente las empresas, sino la sociedad en general, ¿vale? La primera tendencia es la descarbonización, ¿no? Es decir, todos los agentes industriales y todos agentes de transporte, industria, la industria energética igualmente, tiene en su misión y en su visión la descarbonización. Y más allá veremos un poco por qué, ¿no? Porque cuál es la motivación para descarbonizarse, ¿no? Después hay otro tema importante y una tendencia muy clara que toda la regulación que está llegando estamos viendo que va hacia ello, que es la electrificación, ¿no? La primera manera de intentar de alguna manera descarbonizarse es consumir menos, ¿no? Pero hay otra parte que es electrificar los consumos energéticos que vienen de orígenes fósiles, ¿no? Y para ello pues se está viendo de alguna manera muchas líneas de acción por parte de la regulación, tanto europea como nacional, para intentar de alguna manera pues sustituir estos orígenes energéticos de gas por electricidad. Máxime cuando el crecimiento de las renovables en España está teniendo el ritmo que está teniendo y el origen de toda esta electricidad posiblemente gran parte será renovable, ¿no? Y otra parte importante, que es una tendencia clara que nos permite también descarbonizarnos, es el conocimiento. El conocimiento a través de la digitalización. O sea, la potencia que nos da a día de hoy las plataformas energéticas y la inteligencia que le podemos poner a esas plataformas nos hace que podamos ser mucho más conscientes de cómo consumimos y por lo tanto poder cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Entonces, un poco estos son los 3 pilares que vemos en tendencias sociales y macro, y son los pilares en los que nos basamos para tratar la descarbonización en Endesa, ¿no? Es intentar dar soluciones de descarbonización, soluciones de electrificación y empoderar a las empresas dándole información útil y accesible, ¿no? Entonces, el segundo, digamos, bloque, ¿no? que os he comentado, ya hemos visto un poco qué está pasando en nuestro contexto, estamos viendo cuáles son las tendencias y ahora vamos a hablar de la descarbonización, ¿no? De la tendencia de la descarbonización. ¿Y qué es la descarbonización? Porque todo el mundo habla de ella, ¿no? Y es algo muy sencillo, es medir
controlar y hacer planes de contingencia o planes de acción para reducir, ¿no? Entonces, la descarbonización no es otra cosa que reducir los gases de efecto invernadero de una determinada organización, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener muy claro es que consiste, como decía, primero en definir un objetivo de descarbonización, definir un objetivo de reducción de esas emisiones, diseñar un plan priorizándolo y teniendo en cuenta las inversiones que hay que hacer y los ahorros que esto tendría, y después fundamental es ejecutarlo, ¿no? Es decir, no quedarte en este diseño del plan, en ponerlo en las memorias de sostenibilidad, sino ir siguiendo este plan y ejecutarlo de una manera eficiente y con flexibilidad para ir adoptando las nuevas tecnologías que están entrando y las nuevas regulaciones que también están viniendo, ¿no? Entonces, hay un índice que es un índice pues, globalmente aceptado, que es la huella de carbono, ¿no? Es la huella de carbono de la organización. Y esta huella de carbono de la organización lo que nos permite es conocer qué grado de carbón tienes, ¿no? en tus procesos productivos, tanto derivado de tus procesos productivos propios como en la integración de tu cadena de valor, ¿no? Y se mide en toneladas de CO2 equivalente. Por lo tanto, ahora ya si nos vamos un poco a qué es la descarbonización, a mí me gusta hablar que la descarbonización es reducir esta huella de carbono, ¿no? en toda tu cadena de valor, ¿no? Y aquí nos vamos un poco a más detalle, ¿no? Es decir, cuando hablamos de huella de carbono, ¿cómo se mide la huella de carbono? ¿Qué hay que tener en cuenta, ¿no? Durante muchos años se ha estado debatiendo de esto y se ha llegado a la conclusión de que tenemos que ser responsables no solamente de nuestros procesos productivos, sino de todos los stakeholders que rodean a nuestros procesos productivos, ¿no? Por lo tanto, globalmente se reconoce que para medir la huella de carbono de una organización tienes que tener en cuenta 3 alcances fundamentales. El primer alcance es el que va dirigido a las emisiones directas, y las emisiones directas son aquellas que tú controlas como organización o que tú eres el responsable de esas emisiones. Por ejemplo, si tienes una caldera dentro de tu proceso productivo que funciona con propano o con gas, pues todo lo que emite al quemar ese combustible de manera directa, pues entra parte de tu alcance 1 de huella de carbono, ¿no? Después hay otros 2 alcances. Hay otro alcance que deriva de las compras de energía que tú haces o de las compras de utilities que tú haces, y es lógico, ¿no? Es decir, tú puedes comprar energía con origen renovable, ¿vale? Y eso tiene un precio. Hablábamos hace poco, ¿no? de los precios del hidrógeno y cómo le afectaba a una empresa asumir más hidrógeno dentro de su proceso productivo para colocar el producto principal. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, aquellas empresas que deciden comprar energía con origen renovable, pues tienen un coste adicional que lo tienen que repercutir, ¿no? Y tienen que ver un poco cómo liga eso con sus costes adicionales por reducir su huella de carbono, ¿no? Y está el alcance 3, ¿no? Que en el alcance 3 aquí lo que vemos es la integración de toda la actividad, ¿no? Tanto desde el punto de vista de proveedores, ¿vale? Como desde el punto de vista de clientes. Cuando hablamos de proveedores, pues hablamos, por ejemplo, que las flotas de vehículos que utilizan estos proveedores pues sean sostenibles, que las emisiones directas que ellos tienen para producir sus materias que nos van a servir a nosotros para hacer otro proceso productivo también sean libres de emisiones. Y en el caso de cliente hablamos de, oye, ¿cómo utilizan nuestros productos? Es decir, yo estoy fabricando un determinado producto que lo voy a vender a la sociedad o al mundo empresarial, y es para qué lo utilizan, cómo lo utilizan, y eso también hay que medirlo, ¿no? Y la suma de estos 3 alcances es la que marca toda la huella de carbono que tiene una organización, ¿no? Y esto es importante seguirlo, es decir, hay una estimación muy directa, pero también hay una estimación mucho más indirecta que nos lleva a que el asesoramiento que hay que darle a una organización para medir su huella de carbono sea muy amplio, ¿no? Porque te tienes que meter muy en los entresijos de los procesos, ¿no? No solamente de sus procesos internos, sino de todo su proceso logístico, de todo su proceso comercial, de su proceso de aprovisionamiento, es decir, en toda la cadena de valor de cada organización, ¿no? Entonces, acabamos de recorrer el segundo paso, ¿no? de este camino hacia la descarbonización. Primero hemos hablado de lo que estaba pasando fuera, después hemos hablado de qué es la descarbonización y cómo se mide, ¿no? Y ahora el por qué, ¿no? O sea, que por qué las empresas deciden adoptar un camino hacia la descarbonización. Esto es importante porque no hay un único motivo. Fundamentalmente, a mí me gusta hablar del primero, el que
normalmente suele ser un desencadenador, sobre todo para los comités ejecutivos, ¿no? Que es que no descarborizarte sale caro. Es decir, entonces hay que tener en cuenta que todas las empresas que están sujetas al régimen de comercio de derecho de emisiones, las asignaciones de CO2 que tienen van a ir reduciéndose y eliminándose hasta acabar con ellas. Por lo tanto, si tú no cambias tus procesos productivos, en un contexto como el que hay ahora de precios de CO2 altos, pues te va a salir caro, vas a estar pagando constantemente año tras año todo el desbalance que tengas entre tu proceso productivo y las asignaciones que tienes, ¿no? Por lo tanto, hay un tema económico claro detrás, ¿no? Por otra parte, la responsabilidad hacia tus inversores y hacia tus clientes. Al final del Ágora, o al final de la jornada de este Ágora tendremos a BBVA, ¿no? Pues seguramente van a hablar de esto. Tú cuando te pones a mirar las finanzas, hay un término nuevo que se llama el ESG, bueno, el medioambiental, el social y el de governance, que también es muy importante. Es decir, empresas que linkan sus planes de negocio no solamente a las 3 variables económicas que siempre se han perseguido, sino a las variables ESG, terminan teniendo un mayor valor como compañía y además terminan teniendo un coste de capital menor, porque al final es un requisito que te permite de alguna manera ser más fiable, ser más seguro para aquellas fuentes financiadoras. Por lo tanto, también es un punto claro la visión que tienen tus inversores y tus clientes de ti y los bancos de alguna manera a la hora de financiarte, ¿no? Y es un punto que cada vez estamos viendo más. Y otra parte es la normativa, ¿no? Es decir, hay veces que cuando, como dicen, los últimos no, ya si no has reaccionado con estas dos, llega la parte normativa y bueno, afortunadamente la ley de cambio climático ya anunciaba que todas las organizaciones de un determinado rango, prácticamente no sé si conocéis los rangos de la auditoría de Real Decreto, pero más o menos ese tipo de empresas iban a tener que acogerse también a medir, registrar su huella de carbono y hacer planes para reducirlo, ¿no? Tenemos el caso de Baleares, que ya ha de alguna manera decantado esta normativa y ya está obligando a una serie de organizaciones a hacer este registro de la huella, esta medición, registro de la huella de carbono y de alguna manera de diseñar planes para reducirlo y marcarse objetivos concretos, ¿no? Entonces, al final, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? O sea, al final es la motivación de liderazgo, es una motivación de que todas las organizaciones que quieren tener un liderazgo en su sector tienen que pasar por la descarbonización, tienen que mirar de alguna manera al futuro siendo más sostenibles, haciendo la transición energética que globalmente se está haciendo y siendo más circulares, ¿no? Es importante que esto se tenga en cuenta, que la descarbonización es un propósito y es una visión y es algo que hay que ejecutar, ¿vale? Entonces, hago un poco de recapitulación, ¿vale? Hemos pasado a ver las tendencias, hemos pasado después a entender qué es la descarbonización, concretándolo concretamente a un índice. Y después hemos visto por qué las empresas se quieren descarbonizar. Y ahora es, oye, ¿y cómo lo hago, no? Esto muchas veces, cuando te reúnes con empresas, ¿no? A nivel de departamentos más ligados con la sostenibilidad o con las operaciones, porque el plan de descarbonización lo que hay que decir es que afecta a muchas áreas dentro de una organización. De hecho, por eso se llama la huella de carbono de la organización, ¿no? Porque intervienen muchas áreas y de alguna manera los decisores son muchos. Ellos siempre comentan, no, yo tengo claro mis objetivos y tengo claro que quiero ser libre, neutro en carbono en el año, lo que sea, lo que no sé cómo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hemos empezado por aquí o hemos empezado por estos procesos, pero a veces necesitan un poco, lo hablábamos antes, ¿no? De asesoramiento, de darle una visión mucho más amplia y hacerles entender que descarbonizarse o ser neutro en carbono no es una moda ni no es algo que te vaya a llevar en los próximos 3-4 años a pasar por determinados hitos que tú tienes dentro de tu plan estratégico de corto plazo. Es algo que es un propósito, es una visión, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera intentamos hacerle este viaje, ¿no? a las empresas, ¿no? Primero lo que intentamos hacer es definir cuál es tu ambición, ¿vale? Porque tú puedes tener una ambición que no sea ejecutable, ¿vale? Por lo tanto, intentamos de alguna manera tomar contacto con ellos y con su organización, tomar contacto con toda su cadena de valor. ¿Cuáles son tus procesos productivos? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué hacen con tus productos y con tus servicios? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿De qué manera? ¿Cómo te desenvuelves con ellos, ¿no? Y con todo eso, y después, ¿cuál es tu visión estratégica a nivel de grupo? Normalmente,
hay muchas empresas bueno, que son empresas que están cotizadas y que por lo tanto dentro de sus reportes financieros, dentro de su estrategia, tienen claro que la sostenibilidad es un pilar importante. Pero eso se ha de decantar en todas las geografías, se ha de decantar en todas las líneas de negocio. Pongo el ejemplo de Endesa, ¿no? Endesa ha adelantado 10 años la neutralidad en carbono, del 2040 al 2030, y esto es una visión que viene desde, que se aterriza en cascada desde la más alta dirección, y nadie lo duda, ¿vale? Y todo el mundo lo interiorizamos, ¿vale? Pues aquí pasa lo mismo. A veces lo que te encuentras es o la estrategia local no está ligada con la estrategia global, o la estrategia global tarda en encantar en la estrategia local, y ahí es donde nosotros, con el propio ejemplo de haberlo vivido en nuestras carnes, ¿no?, intentamos de alguna manera asesorarle a estas empresas, ¿no? Después vamos a la fase de definir esa estrategia de carbonización. Una vez que hemos definido la ambición, empezamos a definir la estrategia de descarbonización desde el punto de vista de, oye, ¿cuál es tu punto de partida, ¿no? Vamos a medir cuál es tu huella de carbono, dónde están tus principales fuentes emisoras, y vamos a hacer una estrategia para reducir esta huella de carbono, ¿no? Y aquí hay un punto importante que hay que entender, y es que esto es algo gradual, y esto es algo que tiene que ir acompasado digamos, intentamos acompasar las inversiones que tienen que hacer las compañías con el beneficio que van a tener, ¿vale? Porque si no, sabemos que estos planes no van a llegar a buen puerto, porque como en todas las compañías o en todas las organizaciones, cuando tú presentas un plan de inversión, te piden un plan de retorno. Entonces, es importante pues que a la hora de asesorar intentemos siempre ver un poco cuál es la situación económica financiera de la compañía y qué retorno le puede dar, ¿no?, en esta estrategia. Y por último, algo muy importante es la ejecución. O sea, esto es lo que diferencia al partner total de un partner que segmenta el trabajo de hacer un plan de descarbonización. O sea, un plan de descarbonización no es una memoria, no es un PowerPoint. Un plan de descarbonización es un plan que es ejecutable, y ejecutable pues con todo el detalle, ¿no? Y ahí es donde yo creo que lo que nos estamos encontrando normalmente es que vemos que ahí es donde entran las principales dudas de las compañías con las que nos sentamos, ¿no? Entonces, profundizando un poco más en todo lo que es la estrategia de descarbonización, y antes lo hablábamos también en el foro que teníamos un poco antes, esta estrategia es gradual, ¿no? Y aquí, lo primero para descarbonizarse, o lo primero que intentamos hacer a nosotros, y es una contradicción, muchas empresas lo ven como una contradicción, que una empresa energética te asesore para consumir menos, ¿no?, energía. Dice, bueno, pero es que es un poco la senda que tienes que cumplir para descarbonizarte, ¿no? Primero lo que intentamos es asesorarte, es decir, oye, ¿cómo puedes consumir de manera más óptima? ¿Vale? ¿Cómo puedes consumir de una manera más inteligente, ¿no? Y para ello, ¿qué aplicamos? Aplicamos pues tecnologías de reducción de consumo y inteligencia energética. Tenemos plataformas que nos permiten monitorizar los consumos, que nos permiten compararte y hacer benchmark con industrias como la tuya, y ahí lo que intentamos de alguna manera es decirte, oye, pues aquí existen bolsas de eficiencia, vamos a intentar cambiar tu patrón de consumo, ¿no? Una vez que hemos optimizado tu consumo, desde el punto de vista de comportamiento o desde el punto de vista de reducir consumos porque hemos aplicado alguna tecnología de eficiencia energética, ahí intentamos electrificar, ¿vale? Es la segunda fase importante. La electrificación es el vector de energía, ¿no? Y ahí pues intentamos pues todos aquellos procesos que son electrificables, y normalmente todos los procesos que rondan en temperaturas de 100, 110 grados centígrados pueden llegar a ser electrificables. A partir de ahí ya tenemos que hablar con hidrógeno, tenemos que hablar con otras digamos, tecnologías hipocarbónicas, pero que tienen su riesgo, ¿no?, como el biogás, la biomasa, ¿no? Pues intentamos de alguna manera ir o a electrificar o a reducir tu consumo de combustibles fósiles, intentándote asesorar en que implantemos tecnologías más bajas en carbono que las que tiene, ¿no? Y después ya, cuando ya no puedes hacer más con lo que es el consumo, intentas ahora pues entrar en autoconsumo, por supuesto, es decir, entra la componente renovable, ¿no? Y la componente renovable es ofrecerte autoconsumo. Ahora muchas veces vamos a los clientes, ¿no?, hablando de descarbonización, o a las empresas hablando de descarbonización, y lo primero
que te hablan es del autoconsumo, porque lógicamente está siendo con los precios de energía que llevamos desde hace un año, con todos los drivers de ayudas que han entrado en España y en la Comunidad Europea, es una tecnología testada, por lo tanto, nos queremos saltar 2 pasos para ir ahí, ¿no? Pero, y está claro que obtienes un payback claro, pero si quieres tener una senda de descarbonización clara, primero te deberías de pasar por los otros 2 pasos, aunque, como decía, lo que tenemos que tener todos los agentes del cambio como misión es asesorar a los clientes y también entender sus necesidades. Por lo tanto, si una empresa quiere partir por el paso 3 a introducir renovables dentro de su matriz energética, pues ahí estamos para asesorarle, ¿no? Entonces, también entra en juego todo lo que son los PPAs de origen renovable, ¿no? Que hemos hablado antes. Y después ya, como último punto, pues le asesoramos en cómo pueden tener mecanismos para compensar las emisiones que ya a través de los 3 primeros pasos no hemos sido capaces de ayudarle a descarbonizar, ¿no? Entonces, ya como conclusión final, a mí me gustaría entrar en debate, ¿no? y entrar en debate, pues pivotando sobre estos tres mensajes, ¿no? Que ya los he ido adelantando. Primero, que no descarbonizarse no es una opción, es decir, ya sea porque te sale caro, o porque la regulación va a empujarte hacia ello, o porque tus inversores y tus clientes van a llegar a priorizar otra marca, otra compañía, porque sí lo está haciendo y tú no es una opción, hay que hacerlo. Descarbonizarse es el único camino hacia la sostenibilidad y hacia la permanencia y a la supervivencia empresarial, ¿no? Después, ¿qué es tan necesario? Diseñar un buen plan como ejecutarlos y ser flexibles. Contaba antes un caso en el foro en el coro que teníamos, ¿no? Decía, te encuentras ante compañías que te dicen, no, yo quiero descarbonizarme y quiero estas tecnologías. Dices, oye, pero ¿seguro que quieres estas tecnologías? Pues yo te las puedo implantar, pero te estás casando con tecnologías que tienen unos riesgos y que te va a meter una distorsión en tu proceso productivo que igual te estás metiendo en un lío. ¿Por qué no esperas más? Hay tecnologías más limpias como el hidrógeno que van a llegar, y esto también es difícil de encontrar en el mercado, ¿no? Es decir, que te asesoren con una visión de largo plazo y no de corto plazo de cuenta de resultado, ¿no? Para el proveedor, digamos. Y después, otro tema importante es que no hay una única solución para descarbonizarse. Es decir, cada compañía, cada organización, nosotros tenemos un equipo de comerciales muy bueno, y como responsables de productos que somos en marketing nos dicen, pero bueno, yo que quiero ir a este sector y quiero entender antes de ir cuáles son todas las tecnologías con las cuales se puede descarbonizar. Y le digo, pues oye, esto es imposible, ¿no? Es decir, cada sector, o sea, si te vas al sector de automoción, te vas a 2 fábricas de automoción y los procesos son diferentes, sus consumos son diferentes y las soluciones no son únicas. Es decir, tenemos que intentar de alguna manera ser amplios y con esa toolbox que os enseñaba de todos los pasos que hay que seguir, ir introduciendo las tecnologías que son adecuadas para cada cliente, para cada proceso y para cada momento, porque todos los clientes no son, o todas las empresas no son iguales de maduros en lo que es la descarbonización en sus procesos, ¿no? Entonces, un poco con estos 3 mensajes me gustaría dejaros. Y me gustaría de alguna manera, pues oye, si tenéis alguna pregunta, tanto de la gente que está conectada como de los que estáis aquí asistiendo personalmente, pues oye, encantado de poder dar respuesta. Mientras que os animáis el resto a hacer alguna pregunta, yo sí tengo una, Víctor. Y es un reto adicional, la verdad, ¿no? Es decir, el debate es fantástico, a ver si damos un poco entre todos para arrancarlo. Quizás es un poco incluso de la propia asociación, pero aquí somos todos empresas. ¿Cómo activamos la demanda? Es decir, has estado hablando de cómo solucionamos, cómo descarbonizamos, pero ¿cómo les explicamos? O sea, ¿cuál es el reto que tenemos por delante? Tú estás en negocio, B2B, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo activamos esa demanda en general en el propio sector? Pues lo comentaba, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones? Lo que nos estamos encontrando es que desde hace aproximadamente un par de años la demanda está activada. Es decir, las propuestas que te piden a empresas como, que están metidas dentro del sector para que le ayude a llegar a sus objetivos de descarbonización son continuas, es decir, tan continuas que son a veces difíciles o tienes que priorizarlas, ¿no? Es decir, y está activada no porque los propios oferentes de esta propuesta estemos activándolo de manera activa, que también está activada porque hay una regulación que está y que viene, porque sale caro, es decir, no descarbonizar te sale caro, todos los años tienes que pagar
emisiones, con un mercado que es súper volátil, es decir, que no sabes, o sea, te aseguro que todos los planes industriales que hicieron las empresas y los budget o los industrial plan que hicieron las empresas hace 3 años con los costes de CO2 o con los costes de energía, no se ha cumplido ni uno. Es decir, ni uno. Y lo que sí te da estabilidad es descarbonizarte, es tener fuentes de suministro estable. Por lo tanto, es una demanda que ya es consciente de esta situación. Cuando partía la primera slide diciendo que el cambio climático ya nadie lo discute, es que nadie lo discute. Cuando las empresas de un determinado tamaño saben perfectamente que tienen que descarbonizarse, ya no lo discuten, ya lo que están en un modo de ejecución. Entonces, para aquellos, ¿no? Intentando contestar a tu pregunta, para aquellos que quizás son como los que adoptan todo esto un poco más tarde, yo creo que también se están haciendo cosas muy buenas a nivel nacional, ¿no? Es decir, el plan nacional de clima es algo que empuja también a las empresas y dinamiza que las empresas se descarbonicen. Todos los fondos de recuperación que están llegando, pues también se habla del el Repower, ¿no? Que ha llegado este fin de semana, también son directrices que hacen que las empresas y en general la sociedad se descarbonice. No sé, Madrid, por ejemplo, yo el otro día iba al colegio de mis hijos y de camino al colegio de mis hijos veía como aproximadamente 5 o 6 casas en los últimos 2 meses han puesto fotovoltaica. Ya no es un tema de las compañías, es un tema que nadie lo duda y además esta colaboración pública-privada está funcionando. Es decir, la Comunidad de Madrid te permite deducirte el IVA, existen unos fondos de recuperación que te permiten llegar hasta el 40% de subvención. O sea, hay un punto económico, ¿no? Que es lo que a veces te hace hacer el cambio, ¿no? Lo económico, ¿no? Entonces, la demanda está activada. Ahora lo que tenemos que ser capaces de cubrir esa demanda y de cubrirla con calidad. Es importante esto, ¿no? Es decir, que no haya... Esto no es una bolsa de oportunidad. Esto es una responsabilidad que tenemos todos los agentes de acelerar en la transición energética, de ayudar a las compañías a ser más sostenibles, de apostar por los sectores, principales sectores de nuestro país y de ayudarles a recorrer un camino que si tú te pones a mirar los factores de emisión de las diferentes industrias en los últimos 15 años, el sector energético, como siempre ha sido muy penalizado, ha hecho un camino muy amplio, pero si te pones a mirar el sector de transporte, el sector industrial, todavía queda mucho camino por recorrer, y tenemos que ayudarle a recorrer, ¿no? Porque esto no es, la imposición a veces no funciona del todo, ¿no? Así que no sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Muy bien. ¿Sí? Pues gracias. A vosotros.